¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Recordemos que estamos en la materia de Administración Básica de la Licenciatura de Mercadotecnia. En las sesiones pasadas hemos iniciado esta materia, en esta licenciatura, precisamente para corresponder esa necesidad a los licenciados en Mercadotecnia acerca del conocimiento de la administración. En las sesiones pasadas también comentamos lo que era el objetivo, el concepto y las partes básicas de la administración. Entramos también de lleno a las escuelas del pensamiento administrativo. Esto principalmente para que ustedes puedan tener una base fundamental y sepan cómo es que la administración ha avanzado. Quedamos de acuerdo en que la administración, a pesar de que es una actividad comercial y que por tanto pues nos podemos referir a grandes obras de la humanidad en donde la administración tenía que ser involucrada de algún modo, y vimos como ejemplo la construcción de las pirámides, entre otras grandes cosas que han sido hechas por la mano del hombre precisamente para transformar su entorno. Esta actividad de comercio, de transformación, de llevar a un lugar elementos que no existen para satisfacer alguna necesidad, bien podrían ser englobados dentro de la ciencia de la administración. Sin embargo, como tal, hemos visto que a partir del siglo XIX, en sus finales, ya iniciado el siglo XX, se nombró por primera vez la administración, se trató de manera científica con Henry Fayol y con Frederick Taylor. Bueno, pues todos estos elementos que hemos visto ya en las sesiones pasadas nos dan el fundamento de la administración, no solo para conocerla como una primera fase de esta materia, sino también seguiremos en las sesiones que seguirán profundizando más sobre las diversas escuelas del pensamiento administrativo. Y bueno, hablaremos más sobre el proceso administrativo y tendremos una idea ya mucho más formada, ¿sí?, de cómo ha ido avanzando un pensamiento que responde a la actividad del medio ambiente, a esa actividad propia de cada uno de nosotros, por hacer más eficientes y más eficaces la aplicación de los recursos y el producto que nosotros estamos llevando a ese lugar donde nos encuentra. Bueno, pues comencemos con nuestra sesión de hoy, que es la número 4, y antes de poder continuar, seguimos con el mismo principio que nos habíamos planteado desde el inicio de estas sesiones, ¿verdad? El principio pues es nombrar el objetivo, que es el camino que seguiremos todos juntos en esta sesión. Por eso en el inicio de cada una de estas mencionaremos el objetivo. Ahora es el mismo objetivo que hablamos la última sesión, todavía estamos en el tema 2, sin embargo vamos a recordarlo. El alumno conocerá y analizará las teorías fundamentales que dieron forma al pensamiento administrativo, su característica de ciencia social. Y esto es otro elemento que quise dejar para este momento, para recordar esa discusión que iniciamos para poder centralizar lo que es la administración como una ciencia social. Vimos cómo la administración como tal es una ciencia en el sentido en que nosotros le apliquemos ciencia, que estemos aplicando una rigurosidad académica y en el sentido en el que nos involucremos con una serie de ciencias también sociales que nos van a permitir dar con estos postulados de la administración. Hablamos de la interdisciplinidad, de la psicología, de la sociología, entre otras ciencias, de la ciencia política, de tantas que podemos hablar, que en cada uno de los estudios, y lo vamos a ir viendo en el avance del pensamiento administrativo. Vemos, por ejemplo, a Henry Fayol o a Frederick Taylor como con un principio básico de ingeniería, involucrando a estas ciencias exactas a través de tiempos y movimientos,
pero también un poco a la psicología, que estaba en su forma más prematura, ¿sí? Pero vemos como ya están involucradas otras ciencias, unas ya antiguas y reconocidas, otras recién iniciadas, y bueno, se van formando estas características del pensamiento administrativo. Empecemos pues con este nuevo tema, que es la Escuela de Relaciones Humanas. Después de los tiempos y movimientos que Frederick Taylor propone en su libro, precisamente con ese nombre, en donde establece la cientificidad del seguimiento que le podemos dar tanto a la aplicación del trabajador con su máquina, del obrero, en este caso, en una empresa siderúrgica, si lo recuerdan bien, y bueno, también habló de que de los tiempos, de los movimientos que había que controlar, de hacer más eficiente la productividad a través del análisis científico, de la toma de nota, de las actividades que se realizan, eliminando algunos pasos, poniendo algunos muchos más fáciles, etcétera, ¿no? Henry Fayol toma también en cuenta esta directriz de analizar científicamente la interrelación que tiene el trabajador con su medio y con su producto y con el consumidor, por supuesto. Pero él, Henry Fayol, si recordarán los 14 principios, habla de otro elemento que también existe, que no se ve, pero que ahí está presente. Y ese elemento abstracto que logra él captar dentro de sus actividades, bueno, lo resume en 14 puntos. Este es precisamente, y aquí es donde quiero llegar, cuando Henry Fayol encuentra un elemento abstracto que no había sido notado. Pareciera ser que había pasado inadvertido para todos los gerentes en ese momento, para todos los científicos sociales que en ese momento tuvieran algún interés entre la materia prima, la unidad transformadora y el consumidor. Y esto es precisamente las relaciones humanas. Esto es precisamente voltear y ver a la organización como no solamente como una unidad económica transformadora de materia, sino que también como una unidad contenedora de relaciones, de unas relaciones tan imbrincadas, tan relacionadas entre sí o vinculadas, que era muy difícil el abordaje completo en una primera instancia. Vamos a ver cómo la Escuela de Relaciones Humanas poco a poco va tomando algunos elementos demasiado obvios y que, bueno, con el tiempo se van a transformar en lo que hoy conocemos como la administración y que tiene una gran carga. Digamos que cambiaron las posiciones de la balanza, ¿no? De ser eminentemente operativa se ha transformado a ser casi eminentemente humana, sin olvidar, por supuesto, las partes operativas. Pero iniciemos, pues. La Escuela de Relaciones Humanas, conocida también como la Escuela Conductista, por ser la primera interesada en los aspectos de la conducta del ser humano. Cuando hablemos del concepto conductista, es un concepto que ha sido formado por la psicología, porque precisamente habla de todo este campo de conocimiento que se puede formar en torno a la conducta del hombre, de la mujer, por supuesto. Hablamos de cómo se maneja en sociedad, cuál es su reacción ante las relaciones que puede tener, por qué tiene una buena conducta, si de la manera que la entendamos, o por qué tiene una mala conducta de la manera que lo entendamos. Entonces, la Escuela de Relaciones Humanas también se le conoce como escuela conductista. Surge debido a que el enfoque clásico no lograba suficiente productividad ni armonía en el centro de trabajo. Se dan cuenta que, se dan cuenta con Frederick Taylor y con Fayol, y porque por supuesto no eran las únicas industrias que existían en ese momento, había un derivado de la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, los procesos de producción se elevaron de una manera increíble, se habla de la nueva industrialización, y bueno, fue necesario aumentar la productividad. En ese momento se conocía solamente como la producción, hoy sabemos lo que involucra la productividad. Entonces, a pesar de los cambios, a pesar del análisis científico que Henry Fayol
o que en primera instancia Frederick Taylor tuvieron de estas operaciones, la productividad se estancó. Y en muchos casos empezó a bajar precisamente por esa característica que vimos en la sesión que nos corresponde a ello, que hablamos de la presión que significaba tener que cumplir con los tiempos y movimientos establecidos y elevarlos y darles una mejor actividad para la producción. Y bueno, cuando esto empezó a bajar, todo el mundo se empezó a preguntar qué es lo que pasaba, si el estudio no había sido correcto o si se habían tomado decisiones erróneas. La verdad es que ninguna de las dos fue un buen estudio y se tomaron las decisiones correctas. Sin embargo, había un elemento abstracto en el aire que no se contemplaba, que tal vez se pasó por alto por no considerarlo importante en ese momento, pero que la escuela conductista, la escuela de relaciones humanas, sí tomó en cuenta. Las personas no siempre seguían sus patrones de conducta pronosticados o esperados. No eran máquinas, pues. Trabajaban con máquinas, pero no eran máquinas. Entonces, y la pregunta surgió aquí. Si se le indica a un individuo que tiene que cumplir con ciertas tareas de forma mecánica, ¿por qué no las cumple? Esa es una de las preguntas importantes que la Escuela de las Relaciones Humanas contestó. Aumentó el interés para que los gerentes manejen el lado personal de sus organizaciones. Se dieron cuenta, dado el número de personas que existía, los conflictos que se iban dando, la creación de grupos formales y, por supuesto, de los grupos informales, permitió a los gerentes voltear a buscar de manera urgente nuevas respuestas a este proceso de producción y lo encontraron precisamente en el lado humano, que en ese momento no se sabía qué era, el lado humano de las organizaciones. Finalmente, el primer paso fue reforzar la teoría clásica con elementos de sociología y psicología, lo que comentábamos. Una vez dispuestas los principios básicos de la administración, definida la administración, la función y el objetivo de la administración, bueno, lo que se hizo no fue hacer a un lado a la escuela clásica, al enfoque tayloriano o fayolista, de ningún modo. Al contrario, hoy en día las fórmulas y las teorías administrativas se siguen basando en ellos. Por eso hablamos de la escuela clásica, porque no hay modo de que se pueda hacer a un lado, ¿sí?, cuando menos los principios más generales que le dan forma a la escuela clásica. Y por ello, pues lo primero que se hizo fue tomar elementos de la sociología, que era una ciencia, ya tenía años que había iniciado, el propio Marx se considera un sociólogo, Max Weber también, el padre de la sociología y un gran investigador acerca de las relaciones entre la sociedad y los individuos. Y bueno, de la psicología, recordemos simplemente a este gran psicólogo de inicio del siglo XX, exactamente, nos referimos a Freud, y ese análisis, no solamente de lo que le pudo entregar a la humanidad acerca de sus investigaciones y su conocimiento, sino que había una necesidad, había una respuesta de las relaciones que manejaba cada uno de los individuos y que respondía a su medio, y que esa respuesta influía cuando se sumaban todo el resultado de vinculaciones entre los individuos, daban como resultado significativas altas o significativas bajas o significativas pérdidas, ganancias, beneficios, todo esto dentro de la empresa. Por eso es que se involucran estos principios de psicología y de sociología. La Escuela de Relaciones Humanas, ¿sí?, como podremos ver, describe la interacción entre los gerentes y sus empleados. Inicialmente se toma en cuenta que las empresas son como pequeños átomos y cada átomo debe ser atendido en su función, pensando en que esa unidad contenedora tendría relaciones con otras solamente a través de lo que pudiera producir, en cantidad, en calidad, en economía, en lo que fuese. Sabemos hoy que no es cierto, que no es una unidad como átomo, sino que es una gran esfera luminante, que cada uno de los rayos pues tiene una relación
con una infinidad de elementos que hacen de la organización precisamente que crezca en cuanto a beneficios o que decrezca, ¿no? Sin embargo, aquí inicialmente se empieza a estudiar esa relación entre los empleados y los gerentes, precisamente porque derivado de las aplicaciones del conocimiento de la escuela clásica, crea esta tensión, se tensan estas relaciones por la necesidad de cumplir con estos lineamientos. Cuando el estímulo se dirige a más trabajo con mayor calidad, se habla de relaciones humanas eficientes. Es decir, si el gerente tiene esa capacidad de estimular al empleado y esto produce mucho más trabajo y por supuesto con mayor calidad, quiere decir que hay una vinculación que fluye, ¿sí?, que fluye constantemente de manera benéfica para dos o más personas, ¿sí?, en relación al trabajo que tenemos. Entonces, las relaciones humanas hablan cómo lograr ese beneficio vinculatorio entre dos personas, solamente al hablar, solamente al tratarse, solamente al verse, tal vez. El tercer punto surge por la necesidad de descubrir de manera sistemática los factores sociales y psicológicos que crean relaciones humanas eficientes, lo que comentábamos. La psicología, como todos sabemos, ¿sí?, habla sobre la mente del hombre, la mente del ser humano en torno a su medio ambiente, pero no solo en lo general. Sin embargo, en lo particular para las organizaciones, era muy interesante saber cuál era el proceso mental que llevaba a un ser humano a tener la relación que tenía, tanto con su gerente, pensando en un superior, como con sus inferiores a sus subordinados, y los propios subordinados y los propios gerentes en ambos lados, ¿sí?, cuáles eran, qué es el proceso mental que los llevaba a tener esas relaciones. Pero no solamente ahí, sino que cómo puede un subordinado y un gerente, ¿sí?, interferir en esta relación y mejorarla para beneficio de la organización. Entonces, esto es esencialmente lo que la Escuela de Relaciones Humanas nos puede mostrar. Sabemos que esta es una parte fundamental para el futuro de la administración y es una parte donde nosotros podemos encontrar buena parte de la justificación de la propia administración que hoy llevamos a cabo. Hablemos de liderazgo, por ejemplo, una noción muy trabajada y muy transformada de esas relaciones humanas que a principios del siglo XX apenas se estaba descubriendo. Hablemos también del vínculo con el medio ambiente, del vínculo económico, etcétera. Una serie de elementos que se van desgranando a partir de la Escuela de Relaciones Humanas. Sin embargo, hay hombres, así como Frederick Taylor y como Fayol, y hay experimentos que se llevaron a cabo, como el de tiempos y movimientos de Frederick Taylor. Y conforme el pensamiento administrativo va avanzando, conforme va evolucionando en torno a la vinculación de todos los elementos que se puede hacer llegar y buscar más para hacer incrementar los beneficios de las organizaciones, bueno, pues precisamente en esta Escuela de las Relaciones Humanas surge a partir del experimento Hawthorne. Este experimento se lleva a cabo, como bien lo dice en la lámina, por la Western Electric Company entre los años de 1924 y 1933, precisamente en la fábrica Hawthorne de Chicago. Esa es una productora o una transformadora de electricidad. Fueron intentos por estudiar las relaciones entre la cantidad de iluminación y la productividad de los trabajos. Es decir, involucrados en un estudio de tiempos y movimientos, se empezó a tener esa duda acerca de que si lo único que intervenían eran los medios físicos en torno al trabajador, precisamente para ser más productivo. Y se empezaron a dar cuenta que había elementos más allá del simple entorno que tenía, que iba a permitir que los trabajadores fueran más productivos.
como en todo experimento, basados en los experimentos biológicos o físicos, que ya se tiene cantidad de tiempo llevándose a cabo, se toma como ejemplo esa y se sustrae un grupo de gente, ¿sí? Bueno, los propios investigadores que están al frente de este experimento Hawthorne, se extraen a elementos de la fábrica y los ponen por separado. Los separan en lo que hoy llamamos un grupo de control, ¿sí? Y les empiezan a cambiar las variables de trabajo y empiezan a notar qué es lo que pasa cuando cambian estas variables. Estoy seguro que hubo una cantidad de variables que se tomaron en cuenta y que fueron cambiadas, porque estamos hablando de un amplio periodo de tiempo. Sin embargo, hay una variable que fue esencial y que es la que representa, en buena parte, los resultados de este experimento, derivado, por supuesto, del producto final de esta compañía, que era la electricidad. Pues precisamente ellos dijeron, vamos a analizar la iluminación. Y entonces tenían un grupo de control y un grupo afectado, ¿sí? Que les fueron aplicando diversas, hablemos de cantidades, pero hablemos de la luminosidad que tenían para el trabajo. Entonces, los resultados que arrojaron hasta cierto momento es que cuando tenían más iluminación había más productividad. Pero también se dieron cuenta que cuando disminuían la luz también subía la productividad, cosa curiosa. Y hicieron un tercer intento manteniendo las mismas condiciones de trabajo que tenían en el exterior los demás trabajadores y la productividad aumentó. Fue una respuesta muy errática, por supuesto, subía, bajaba la productividad, las variables cambiaban, en especial la iluminación, por ser el producto de la empresa esencialmente, pero no había una explicación cierta de qué es lo que estaba pasando. Otros elementos, por ejemplo, aumentaron los salarios, aumentaron los descansos, disminuyeron las jornadas, tuvieron una interacción directa con cada uno de los elementos que estaba trabajando ahí, les hicieron ver la necesidad de la productividad, hablaron con ellos y les plantearon que si necesitaban más descanso, pues esencialmente tenían que cumplir con un horario de producción, pero podían cambiarlo, o que la jornada tal vez en algún momento se elevaba y en otros momentos disminuía, etcétera. Todo esto tuvo el mismo resultado, una productividad errática. No había un elemento que le diera seguimiento cercano, que pudiéramos vincular, que pudiéramos formar una teoría en el que se estableciera que bajo ciertas circunstancias invariablemente la productividad tenía que subir. Y esto puso en conflicto no solo a la empresa, sino a todos los investigadores, al grupo de investigadores que se había dedicado por largos periodos precisamente a investigar, pensando en que como algún pionero, como los iniciados, como los que inician una gran empresa, pues pretendían descubrir, llamémosle el hilo negro. Sin embargo, el resultado fue confuso. En este momento, ellos tuvieron que acudir a personal externo. Ya habían obtenido las conclusiones, cuales fueran ellas, ya las habían obtenido y no podían hacer más. Entonces tuvieron que acudir al exterior para solicitar ayuda. Y es ahí, precisamente, donde la academia interviene, donde se empieza a establecer los fundamentos esenciales de lo que sería en el futuro la Escuela de las Relaciones Humanas. Y me refiero precisamente a Elton Mayo. Elton Mayo, como cabeza de grupo de la Universidad de Harvard, que fue a la que se le solicitó el auxilio, bueno, Elton Mayo forma un equipo interdisciplinario, otra vez el fundamento de la administración, y esa necesidad que vamos a tener durante nuestro desarrollo profesional para poder resolver nuestros problemas a través de la interdisciplinidad de nuestra materia, ¿sí? Pero bueno, regresemos a ello. Elton Mayo forma un grupo de profesores, de investigadores, de gente con experiencia,
y empieza a analizar todos los resultados. Se enfrenta a una cantidad de resultados erráticos que no tenían sentido. Precisamente era ese primer vistazo acerca de lo que había producido, lo único que le dice es que no había orden y que él lo que tenía que hacer es poner orden en esos resultados o investigar qué es lo que estaba pasando. Dedujo que existía una cadena compleja de actitudes que incidían en el experimento, por lo que concluyó, al ser separados, desarrollaron un orgullo de grupo. La comprensión de los supervisores reforzó la motivación. Dos elementos principales. El primero, fueron separados, y eso fue una parte importante. Después de aterrizar de una época en la que el hombre era analizado como una máquina, y recordemos la película Metrópolis de 1920, o recordemos esa película de Charles Chaplin acerca de la industrialización de las relaciones. Y bueno, cuando el entorno industrial venía aterrizando de esa visión del ser humano como una máquina, bueno, cuando las relaciones obrero-patronales estaban tensas en la mayor parte del mundo, ¿sí? Habrá que recordar algunas revoluciones en ese sentido y la emancipación del obrero en otras latitudes, precisamente cuando los gerentes bajan, por darle un sentido, no porque así lo sea, cuando los gerentes bajan de su pedestal y ven a un grupo de gente que seguramente eran representativos de la gran cantidad de trabajadores que tenía, escoge a ciertos elementos y los separa, ¿sí? Ya por ese simple hecho, concluye Elton Mayo, que por el simple hecho de ser una élite de trabajadores, nunca se ha nombrado así, pero pongámonos esa visión, una élite de trabajadores que iba a hacer algo, no sabemos qué, pero por algo había sido separado, entonces ya se les estaba tomando en cuenta. Los líderes de los trabajadores eran tomados en cuenta para algo, no sabemos para qué, pero por el simple hecho de haber sido tomados en cuenta, ya les daba esa posición orgullosa de ser un equipo diferente al del resto de los trabajadores. Sumado a ello, los supervisores empezaron a hablar. No dudo que ya hablaban con ellos, por supuesto, no dudo que había líderes en ese momento. A lo que me quiero referir es que se interesaban por el trabajo que realizaban, pero no solo se interesaban, sino que interactuaban en una retroalimentación mutua para buscar resultados acerca de cómo desarrollar un mejor trabajo. Esa parte de comprensión de los supervisores reforzó la motivación, los motivó más. Elton Mayo encontró que si transformábamos las condiciones del medio de trabajo, por tal no era el primer elemento que hacía funcionar a la productividad. No era porque tuviera mejor luz, o que estuviera limpio el lugar de trabajo, o porque estuviera engrasada la máquina, o porque tuviera elementos de descanso cerca de él, o porque una mejor posición, o que no tuviera, etcétera. No era por eso, esencialmente, sino que era precisamente porque el ser humano que se encontraba ahí era tratado como tal, era tomado en cuenta. Y esa manifestación le hacía sentir a ese ser humano, a ese individuo, la importancia que tenía para un proceso productivo, para los gerentes, para la empresa, lo hacía involucrarse, y eso le permitía al trabajador transformar su conducta, ¿sí? Lo que habíamos hablado dentro de la psicología, transformar su conducta y llevarla a un mayor beneficio en torno a la organización. Aquí hemos manejado elementos muy contemporáneos, porque estamos hablando precisamente de la administración en torno a lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos hablando en términos muy modernos para ese día, para esos tiempos, precisamente porque lo que queremos es involucrar a las técnicas, a las ciencias, porque somos licenciados en mercadotecnia y tenemos que tener esa capacidad técnica de hablar acerca de la materia de administración y utilizarla en torno a la mercadotecnia.
Pero regresemos con Elton Mayo. Elton Mayo, pues, aparte de hacer esta gran aportación de que él descubre esa nube abstracta que estaba sobre cada uno de los seres humanos que trabajaban ahí, tanto en niveles inferiores, por decir supervisores, como en niveles superiores o altos, como la alta gerencia o los propios gerentes. Cada uno tenía una nube que rozaba con otras nubes y que tenía que ser interpretada, ¿sí?, para un beneficio de la organización. Y bueno, Elton Mayo también establece, a partir de estos estudios, ¿no?, como representante del grupo, como coordinador, como contenedor de toda esa información, él establece la higiene dentro del centro de trabajo. Y habla precisamente que hay elementos, y esto es un poquito al margen, pero debemos tomarlo muy en cuenta, establece que hay elementos que si cambian, es decir, si ponemos mejores lámparas, si hay más luz, si pintamos la máquina, si limpiamos nuestro centro de trabajo, no van a elevar la productividad. Sin embargo, si no lo hacemos, sí va a bajar la productividad. Es decir, si no ponemos iluminación, si no le damos mantenimiento a las máquinas, si no mantenemos limpio, si no damos uniformes, si no hacemos esta serie de elementos de higiene, la productividad baja. Pero si los ponemos, no va a cambiar la productividad. Ese sí es un principio que surge de estos primeros elementos de conocimiento del medio de la producción. Tomémoslo en cuenta, pero sigamos adelante con esta escuela tan importante de las relaciones humanas, porque precisamente le da un fundamento. Ya ustedes ya tendrán en la cabeza una cantidad de información en torno a esto. Al preocuparse la gerencia y tener atención especial con los supervisores, los empleados trabajan con mayor tesón. Entonces, encontramos que el efecto Hawthorne se manifiesta de ser un hombre racional, un hombre de necesidades económicas exclusivamente, que era el viejo modelo que había prevalecido durante mucho tiempo y que Taylor había podido abstraer y manifestar como una serie de documentos. De este hombre racional, ahora se tenía que transformar en un hombre social que tenía necesidades sociales y que era un complemento del hombre económico. Entonces, no es que tengamos dos hombres, que el hombre evolucionó, de ningún modo. Es que tal vez es muy fácil poder visualizar al hombre económico. Simplemente, hoy tengo hambre, necesito dinero, tengo que hacer algo al respecto. Pero es un poco más difícil poder descubrir al hombre social. Es decir, ¿cuáles son las necesidades como hombre social tengo yo? De ser reconocido, ¿sí?, de participar en un grupo, alienidad que le llaman, de galvanizar mi conducta con un grupo, de pertenecer a una serie de elementos, de reconocer, de que se me reconozca por mis logros, y eso no se toma en cuenta, o es diferente, viene muy separado del hombre racional. Lo que quiero decir con ello es que son complemento ambos. Entonces, la Escuela de Relaciones Humanas lo que hace es unificar en un principio, de forma muy básica, estas dos visiones del hombre, y de ahí emerger con otros postulados, ¿no? Pues quedémonos con esta parte de las relaciones humanas. Tal vez es una cantidad de conocimientos que hemos mandado ahorita, pero que poco a poco lo vamos a ir vinculando con lo que vamos a hablar en el futuro. Por eso yo les pido que lleven nota de las clases que estamos teniendo, de las sesiones que les estamos proporcionando, porque de las dudas o de los puntos importantes que consideren, que estén anotando, precisamente de ahí, cuando vayamos más avanzados en nuestro curso, podemos retomar lo que ya hemos visto, entonces sí podemos ver esa vinculación. Sin embargo, iremos recordándolo poco a poco, ¿verdad? La Escuela de Relaciones Humanas no fenece, como la escuela clásica no lo ha hecho. Sin embargo, sí va evolucionando y hay nuevos puntos de vista acerca de la funcionalidad de la administración, acerca del pensamiento administrativo,
del propio proceso administrativo y va formando corrientes de pensamiento, es decir, gente que reunida en torno a un fin común establece nuevos postulados. Y me refiero a la escuela neoclásica, que difícilmente podemos ponerle años, porque no estamos hablando de eras, sino que estamos hablando de las ideas que se consideran dentro de una nueva corriente y que van formando una nueva escuela. Llamada también la escuela operacional, es una administración que busca la menor interferencia, es decir, que la administración, a diferencia de las relaciones humanas, ¿sí?, a diferencia de la escuela clásica, establece que el gerente no tiene por qué estar pegado a la gente y conocerla a profundidad y casi hacerse grandes cuates y tener una relación social fuerte. La escuela neoclásica establece que no, que hay ciertos límites. Es neoclásica porque tampoco va al aspecto mecanicista, al aspecto de máquina del hombre. Plantea el proceso administrativo contemporáneo. Esa es una de las grandes aportaciones de la escuela neoclásica. Planeación, organización, dirección y control. Establece que este proceso administrativo es la necesidad de diferenciar en qué parte se encuentra qué cosa y cómo debe influir el gerente. No es lo mismo un gerente que está en el área de planeación a un gerente que está en el área de dirección, ustedes lo saben muy bien, o aquel que está en la organización del proceso administrativo o el que ya se encuentra en el control. Entonces cada una de estas partes tenía diversas relaciones que deberían hacerse manifiestas para un mayor beneficio. Las características es que pone énfasis en la práctica administrativa, reafirma los postulados clásicos, sumando ahora las organizaciones formales e informales. Entonces, después del estudio que se hace, de lo que ya les planteé, del efecto Hawthorne y de esta escuela de relaciones humanas, bueno, pues te da cuenta que hay organizaciones formales como equipos de trabajo, pero también las hay informales, de seres humanos que vinculados de diversos departamentos de producción se unen, hablemos de un equipo de fútbol, hablemos de una sección sindical, hablemos de mil cosas que son organizaciones informales, ¿sí?, dentro de la gran organización. Fundamentalmente define a la administración como una ciencia social. Ahora sí ya tenemos los fundamentos. En este momento la escuela neoclásica, ¿sí?, cuando en la escuela clásica no se había, se hablaba de administración, pero no se hablaba de ciencia social. Las relaciones humanas no hablaban de una ciencia administrativa, precisamente por esa necesidad de llamar a otras ciencias, de la interdisciplinidad que existe, pero la escuela neoclásica ya lo mezcla. Dice, ya tenemos un fundamento científico invaluable y que da ciertas aportaciones. Ya sabemos que la ciencia administrativa necesita de otras ciencias para poder funcionar. Por lo tanto, forma parte de la administración del gran campo de las ciencias sociales. Así se establece. Y se enfatiza, por supuesto, ya lo vimos, en el proceso administrativo. Sus aportaciones son tres tipos de organización. La organización lineal, la que todos conocemos, básica, un organigrama, presidente, vicepresidente, o gerente, subgerente, subgerente, supervisor y operarios, ¿no? Cosa muy simple. La unidad de mando, todo residía en la cabeza de organigrama, o sea, conforme íbamos subiendo, el mando era cada vez menor en cuanto a cantidad de personas. La autoridad jerárquica se establecía de arriba, entre más de arriba hacia abajo, subía o disminuía la jerarquía. Canales formales de comunicación, solamente los elementos vinculatorios del organigrama nos decían a quién teníamos que darle los reportes, con quién nos teníamos que comunicar, no con otro, porque entonces esparcíamos o destruíamos esos vínculos del organigrama. Centralizaba las decisiones eran tomadas por una sola persona. Impide innovación por su rigidez funcional, no se permiten cambios, porque así funciona la organización eficientemente y así se debe aplicar. Ideal para organizaciones pequeñas como las microempresas, aún hoy día este es un elemento que nos permite hacerlas funcional, porque el gerente general
es el gerente regional y es el supervisor. O sea, tiene 3 niveles, ¿no? O un operario puede ser un supervisor. Cada uno de los operarios en una línea de una pequeña empresa puede ser el mismo supervisor de su trabajo, etcétera. Ahí debe haber una organización lineal, formalizada, de poca innovación en la organización, porque la cantidad de elementos que existen no da para más, y eso la hace ser eficiente y estar al tanto de cada una de las relaciones que ahí se llevan a cabo. Pero también habla de la organización funcional, que trabaja precisamente a través de las descripciones y de las vinculaciones de las funciones que cada uno de los elementos de una organización tiene. Principio de especialización. Uno sabe qué es lo que tiene que hacer y se especializa en el tiempo en esa figura, en esa parte del proceso administrativo. Hay una autoridad relativa. Cada subordinado responde a muchos supervisores. ¿Por qué? Porque estoy especializado en una materia. Hablamos de pintura, por decir algo muy práctico, y yo me especializo en aplicarle pintura a lo que sea. Entonces, el gerente de muebles metálicos, el gerente de muebles de madera, el gerente de muebles plásticos o el gerente de lo que sea, de construcciones, todos acuden a mí y yo le respondo a todos porque me especializo en pintura y le voy entregando trabajo a cada uno de ellos. Genera dispersión, pérdida de autoridad del mando. Precisamente, como no hay un jefe al que le tenga que reportar directamente, ¿sí?, se pierde esa autoridad de mando que se manifiesta precisamente en el conocimiento de la técnica. Una supervisión múltiple y se vuelve confusa. Uno me pide unas especificaciones, otro otras especificaciones, un tercero otras más. Entonces es un cúmulo de especificaciones que confunde. Veamos ahí cómo esa figura nos lo representa bien. Nosotros obedecemos a 1000 gentes, ¿no? Sin embargo, hay una tercera, la línea staff. Staff, entendamos como asesores. La línea staff es la combinación lineal y funcional. Maximiza ventajas y reduce desventajas. Las líneas formales de comunicación, fuerte presencia de accesoria funcional, división de organizaciones operativas, lineal, y organizaciones de apoyo, staff o asesoría. Es decir, aquí ya todos se vinculan entre sí, hay una organización, un organigrama bien definido de quién en base a las funciones, quién hace qué funciones. Y la vinculación que se hace pues es precisamente a las necesidades de los demás especialistas, de las funciones de cada uno, se va relacionando una con otra. Pero cada quien actúa en torno a su especialidad, solicitando las asesorías a un staff del que todos somos parte, ¿no? Entonces veamos cómo la escuela neoclásica, ¿sí?, va proporcionando esta vinculación entre la escuela clásica y la escuela de relaciones humanas. Hasta aquí parece ser que hemos avanzado mucho más, y es importante que en lo general nos demos cuenta de cómo avanza el pensamiento administrativo, cómo hay elementos que parecían sumamente obvios, pero nadie tomaba en cuenta, y que en el momento que son tomados en cuenta surge una nueva corriente de pensamiento. Ahora la última escuela que vimos precisamente voltea a no enfrascarse totalmente en ninguna de las dos escuelas ya en ese momento activas, la clásica y de las relaciones humanas, y bueno, funda una nueva. Todavía tenemos algunas escuelas del conocimiento pendientes. En la próxima sesión trataremos de abarcar la mayoría de ellas y terminarlas para ya tener un panorama total, general, de lo que son las escuelas de la administración. Para ello yo les voy a pedir que, bueno, resolvamos la actividad número 4, que sus tutores ya tendrán ahí, en la plataforma ya estará disponible, y como actividad de apoyo hagamos una descripción de un organigrama lineal. Cualquier organigrama que ustedes quieran, si lo pueden hacer de su propia empresa, les va a ayudar muchísimo. Sin embargo, podemos consultar cualquier otra, pero vamos a describir las funciones de cada uno de los elementos que se forman en ese organigrama.
si es un organigrama ajeno a nosotros, que hemos bajado de internet, tengamos cuidado en cuál es la descripción de cada una de las funciones. Y bueno, démonos cuenta, nos vamos a dar cuenta en este trabajo, en este pequeño trabajo que vamos a hacer, cómo no solamente una línea, sino las funciones pueden involucrar a otros elementos en lados opuestos del organigrama. Ya nos daremos cuenta, surgirán muchas dudas, los tutores están dispuestos para que ustedes puedan acudir a ellos. Tomen nota, no dejen de resolver las actividades que tenemos pendiente y recuerden que en las próximas sesiones, después de la sesión número 6, tendremos un examen intercuatrimestral, un examen sencillo. Si nosotros hoy seguimos con esta disciplina de tomar notas y de hablar para nuestras dudas, estoy seguro, resolviendo las actividades y haciendo las actividades de apoyo, no tenemos ningún problema para el examen. Haremos un repaso antes de este examen, por supuesto, pero recuerden, todas sus dudas, todas sus preguntas, háganlas llegar a través de sus tutores. Por el momento, muchas gracias. Aquí damos por terminada la sesión número 4 del tema 2 y hasta la próxima sesión. Hasta luego.